Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Hoy le quiero hablar de algunos temas que me gusta tocar cuando me invitan a algunas congregaciones, y en ocasiones como que toco los mismos temas porque me gusta ser insistente en algunos temas que no se están tocando en las iglesias y que sin embargo los creyentes deberíamos de conocer. Hoy muchas congregaciones no saben realmente lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el hombre fue reconciliado con Dios. No somos nosotros salvos porque le abrimos nuestro corazón a Cristo. Hoy en día en muchas congregaciones se dice, si usted quiere puede abrir su corazón a Cristo, usted lo puede aceptar. Y déjeme decirle que la palabra de Dios es muy clara y nos dice que no hay quien haga lo bueno y que no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Es Dios el que busca al pecador. En ocasiones escuchamos por ahí que dicen, andaba perdido y encontré a Cristo. No, el que andaba perdido es uno. El que fue encontrado por la misericordia de Dios fuimos nosotros. Usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Una salvación que fue dada de gracia, ¿sí? A quien no se lo merece. Porque en ocasiones también pensamos que el Señor puso los ojos en nosotros porque vio algo bueno en nosotros. El Señor no vio nada bueno en nosotros. Él vio en usted y en mí la incapacidad que teníamos de poder ser salvos por nuestra propia cuenta, por nuestras propias obras. Es más, de hecho, Isaías 64 dice que cuando uno se quiere justificar ante Dios, el Señor ve nuestras obras como un trapo de inmundicia. ¿Sí? ¿Qué nos reconcilia con Dios? O más bien dicho, ¿quién nos reconcilia con Dios? Porque la carta de los Romanos nos dice que éramos enemigos de Dios, pero que ahora somos amigos, porque hemos sido reconciliados por Cristo en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre preciosa. ¿Sí? Hermanos, fuese esa obra redentora, fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario la que nos reconcilia con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Y dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque ahora todos pensamos que somos hijos de Dios, o todos queremos pensar que somos hijos de Dios, pero en realidad es que no. Es más, usted y yo en el pasado no éramos hijos de Dios. La Biblia nos dice de quién éramos hijos. ¿De quién éramos hijos en el pasado? Del diablo, se dice la palabra de Dios. Éramos hijos de oscuridad. Pero el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Pero aquí, Juan, el apóstol, escribe una carta. Ya había partido Jesús. La iglesia estaba en persecución. En algunas partes estaban siendo entregados a muerte. En otras partes estaban huyendo. Hay cartas como las de Pablo a los hebreos también, para que se mantengan firmes. Esta carta que escribe Juan les dice que el cristiano tiene que estar viviendo una vida apartada del pecado. Apartada del pecado. Cuando se predica la palabra de Dios hoy en día, la gente que no conoce a Dios se quiere justificar. Y lo más triste es que muchas veces los que somos cristianos, cuando se nos señala algo que estamos haciendo mal, o la palabra de Dios es hablada y sentimos que nos está llegando, queremos justificarnos, cuando la palabra de Dios nos confronta. Pero el Señor no nos confronta para regañarnos, el Señor nos confronta para mostrarnos las áreas de nuestras vidas en las que Él quiere trabajar, el carácter, los problemas de actitud, de conducta que Él quiere cambiar. Juan dice, hijitos míos, ya no peques más. Así dice. Los escribo para que no peques. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado es Jesucristo el justo.
sangre de Cristo, ¿sí? Ante Dios, nada nos puede señalar. Somos justificados por la sangre de Cristo. Pero el único verdaderamente justo que dice la Biblia ha sido Jesucristo, el cual no se halló pecado en él, el cual nunca pecó. Y Jesucristo es el abogado que está abogando por aquellos que nos ha permitido creer en él ante el Padre. Y la función de un abogado es defendernos cuando hay un juicio en alguna corte. La Biblia nos habla de que va a haber un juicio, ¿verdad? Y que va a haber un tribunal, que es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo vamos a estar todos, también los creyentes. Ahí no va a haber condenación para los creyentes, pero en el juicio del trono blanco, ahí sí va a haber una condenación para todos aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Pero nosotros, los creyentes, tenemos un abogado, y es un abogado defensor. Pero déjenme explicarle la función de un abogado. Cuando hay alguien que está siendo señalado por un delito ante un juez, se contrata un abogado o se le pone un abogado de juicio, ya sea que esté acusado de homicidio, de algún delito o de algún robo. Pero esa persona que está siendo acusada tiene que ser sincera con el abogado, tiene que hablar con la verdad, tiene que decirle al abogado todo lo que él hizo y de qué está siendo acusado y si en realidad es culpable o no. Porque si oculta las cosas, cuando esté ante el juez, si la parte acusadora tiene pruebas, ¿cómo lo va a poder defender de algo que estuvo ocultando? Y ante Dios y ante Cristo tenemos que ser sinceros y no podemos ocultar nada, porque ante Él no hay nada oculto. Y aunque Él conoce toda tu vida y conoce toda mi vida, Él quiere que cuando tú y yo confesemos nuestros pecados ante Él, le digamos y le confiesemos todo, que no ocultemos nada, ¿sí? Y déjeme decirle que Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fueran salvos por medio de él. Pero el versículo 18 nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ya fue condenado todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios. Pero aquí en el versículo 2, hermano, yo quiero hablarle de un carácter que Dios tiene y del cual carácter muchos se escandalizan aún siendo cristianos, que los del mundo no quieren aceptar. Es más, los del mundo dicen: Diosito, que el jefe, que el bueno chuy. No, Él no es un Diosito, Él no es el jefe. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es un Dios grande y poderoso. Y ante Él tenemos que dirigirnos con respeto y reverencia. La gente del mundo no cree que Dios castiga. La gente del mundo no cree que Dios se enoja, no cree que Dios está lleno de ira, y Dios sigue lleno de ira hasta el día de hoy contra el pecador que no se ha arrepentido. De hecho, Juan 3:16 es verdad que dice que envió Dios al mundo a su Hijo unigénito, porque tanto lo amó para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 36 de Juan 3, con el cual se cierra ese capítulo, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que se rehúsa a creer está bajo la ira de Dios. Así dice la palabra. El que se rehúsa a creer en Cristo Jesús está bajo la ira de Dios. Y estar bajo la ira de Dios, hermanos, es cosa sumamente seria. El hombre tiene la oportunidad de arrepentirse cuando el hombre está vivo, entiéndase hombre o mujer. Porque una vez muerta la persona, ya no hay más oportunidades para el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de eso, ¿qué sigue? El juicio. Y a veces la gente de afuera se molesta cuando le decimos: ahorita que estás vivo,
es el momento y la oportunidad que tienes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y de arrepentirte de tus pecados para que sean perdonados por Cristo Jesús, para que tus pecados sean perdonados. Olvídate, es una mentira creer y lo que te han dicho, que cuando mueras se pueden pagar misas para sacarte del purgatorio. El purgatorio no existe. La palabra de Dios nos dice que solamente hay dos lugares a donde el hombre va después de que muere: un lugar de tormento o un lugar de descanso. Y no se puede pasar de un lugar a otro. Es mentira que se pueden hacer misas, rosarios, novenarios por un muerto. Ya no se puede hacer nada. Eso ahorita que estamos vivos, cuando tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Porque Dios, en su vida santa, Él demandaba una justicia divina contra el pecado. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Y muerte tiene dos significados. La muerte quiere decir separación. Es el primer significado. Cuando una persona muere, se separa su alma del cuerpo. Pero hay otra separación que es más dura, más tremenda, que es la separación de Dios. Y hay personas que están vivas, pero tienen esa muerte espiritual porque viven separados de Dios. Aparte, la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, que no entrarán al reino de los cielos y que están separadas de Dios las personas que cometen adulterio, fornicación, hechicería, brujería, que son estafadores, que son mentirosos, las personas que son borrachas, como dice así. Yo cuando leía todo eso, pues me decía, pues ¿quién va a poder ser salvo? Pero el versículo 11, ahí en la carta de los Corintios dice, y esto eran algunos de vosotros. Eran. Por eso a veces la gente del mundo y hasta los familiares se burlan del cristiano. ¿Cómo eras? Pero antes, ¿cómo eras? Sí, tienes razón, antes. Pero cuando Cristo vino a mi vida, ya no volví a ser el mismo porque Cristo me transformó. Cuando vienes a Cristo, hermanos, yo he escuchado predicadores que dicen que si no sentiste nada, que nada sirvió que vinieras al mundo. Déjame decirte que aunque no sientas nada, es más, aunque bailes, saltes y dances, de nada sirve si tu vida no está siendo transformada por Dios. Puede ser que no te emociones, puede ser que no saltes, que no dances, pero que tu vida está siendo transformada. Y eso quiere decir que ahí Dios está obrando por medio de su Santo Espíritu. Déjalo orar, ríndete ante Él. En la cruz pasa un acto muy maravilloso, porque la ira santa de Dios demandaba una paga contra el pecado. Y dice el versículo 2 de este capítulo que estamos leyendo de la primera carta de Juan, dice el versículo 2 de este capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí hay una palabra clave, que es la palabra propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación debemos entenderlo como aplacar la ira de Dios. No cualquier ira, es aplacar la ira de Dios. ¿Cómo? ¿Dios se enoja? Sí. Dios está enojado contra el pecador que no se ha arrepentido. Y de hecho Juan 3:36 dice que el que se rehúsa a creer, la ira de Dios sigue sobre él. Un día van a morir, hermanos, van a un lugar de tormento, pero eso no es todo. Porque dice la palabra de Dios que un día vamos a ser levantados todos los que hayan muerto. Que algunos van a ser levantados para vergüenza y confusión perpetua, para una segunda muerte, un tormento eterno. Y otros para vida eterna. A los que el Señor nos ha permitido creer en Él y en arrepentirnos. Y dice que Él es la propiciación. Propiciación significa aplacar la ira de Dios, pero también significa propiciación un medio para poder llegar a Dios. Y esos dos significados se cumplen en Cristo. Él aplacó la ira de Dios. Dice el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 53, que Dios
cargó en él el pecado de todos nosotros. Y que la paga de nuestra paz fue sobre él. La paga de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Y que como cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De ese cordero ya estaba hablando desde el Antiguo Testamento y era Cristo Jesús. Déjeme decirle que en el libro de Levíticos se dio una ley para que un día al año se celebrara un día muy especial, que era el día de Yom Kippur, o el día de la expiación. Y que ese día al año, solamente un día al año, se podía entrar al lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo, que era donde estaba la arca del pacto, no podía entrar cualquier persona. Solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y este tenía que ser lavado varias veces, vestirse de lino fino, ¿sí?, blanco, y entrar al lugar santísimo. Y sacrificaba a un cordero. Y la sangre de ese cordero era rociada sobre el arca del pacto, que era el propiciatorio. Propiciatorio era el lugar donde Dios descendía para tener el encuentro con el pueblo. Y era el arca del pacto. Propiciación es aplacar la ira de Dios, y esa sangre era esparcida como propiciación por los pecados de todo el pueblo sobre el arca del pacto. Pero esto se hacía cada año, una vez. Y cada año que venía se tenía que volver a hacer ese sacrificio, porque los pecados eran perdonados simbólicamente solamente por un año. Pero cuando vino Jesús, dice la carta a los Hebreos, capítulo 9 y 10, que Él hizo un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Y ya no hay más que sacrificio que hacer. Y ese cordero que en el pasado era sacrificado, era una sombra de ese cordero que había de venir, que era Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista vio venir a Cristo en el Jordán, donde él estaba bautizando, que vino Cristo a bautizarse, Juan el Bautista dijo unas palabras llenas del Espíritu Santo cuando vio a Cristo, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese era Cristo, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y Dios, en su ira santa, descargó toda su ira, todo su coraje contra el pecado en la humanidad de su Hijo Jesucristo. Él fue escupido, Él fue azotado, se le puso una corona de espinas, se le cargó una cruz donde fue crucificado y derramó hasta la última sangre, hasta la última gota de su sangre, la derramó por amor a ti y a mí. Nada podía reconciliarnos con Dios. Y el sacrificio que hacía en el día de la expiación tenía que hacerse cada año. Y desde que Cristo vino, ya no hay más sacrificio que hacer. ¿Y sabes una cosa? Esa oferta de salvación sigue vigente hasta el día de hoy para todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados. ¿Pero qué es arrepentirse, hermanos? Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no solamente confesar los pecados. Arrepentirse es un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio de pensamientos, de sentimientos. Es un cambio total, radical de vida. Puedes haber llorado, haber pedido perdón delante de todos, pero seguir siendo el mismo, no has cambiado. Y si no has cambiado, es que no te has arrepentido. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, que aquel que oculta sus pecados no va a prosperar, pero aquel que los confiesa y se aparta. Esa palabra "y se aparta", entiéndase cómo y se arrepiente, porque se aparta, cambia, es un cambio de vida, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. Y en el arca del pacto se ponía la sangre de la expiación. Y el arca del pacto era el propiciatorio, el lugar donde está el arca del propiciatorio, donde Dios tenía un encuentro con el pueblo una vez al año. Pero ¿sabes dónde la humanidad que se había apartado de Dios, el pecador que se había apartado de Dios,
tiene un encuentro con Dios nuevamente en la cruz del Calvario, porque la propiciación por nuestros pecados ha sido Cristo. Él aplacó la ira de Dios. Y el propiciatorio ha sido esa cruz del Calvario, donde Dios viene y tiene un encuentro con el hombre. Y en ese encuentro que tiene Dios con el hombre, ese Dios toca y transforma sus corazones de roca en corazones de carne. Y ese hombre duro es transformado. El pecador reconoce su pecado. El pecador se da cuenta que es pecador y pide perdón a Dios. Allá afuera le decimos a la gente arrepiéntase y dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque la gente dice, ¿de qué? Todos consideramos que no estamos tan mal, otros andan peor. A veces con los cristianos, cuando se les predica la palabra también de arrepentimiento, o son confrontados, es triste ver a cristianos que también dicen, otros andan peor que yo. No, hermanos, usted va a dar cuenta por lo suyo, yo voy a dar cuenta por lo mío. Arrepiéntase. Si usted viene a la congregación, tiene tiempo viviendo, no ha cambiado de vida, no se ha arrepentido, pídale perdón al Señor, pídale que le conceda el arrepentimiento, el Espíritu Santo que se lo dé, no para que se emocione, para que hable lengua, no, que se lo dé para que reconozca su pecado y pueda pedir perdón. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, lo primero que lo convence es de pecado. ¿De cuál pecado? ¿De los demás? No, del mío propio. Y pedimos perdón, reconocemos lo que somos, y Dios transforma nuestras vidas cuando somos sinceros. Es serio, hermanos, lo que pasó en la cruz del Calvario. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Cristo fue aquel que tomó su lugar y el mío. El que tenía que haber muerto, ¿quién era? Yo. Nosotros teníamos que haber muerto. Mas sin embargo, el inocente tomó el lugar de los culpables para que en él fuera descargada la ira de Dios, que en él fuera descargada esos azotes, esos pitacos, para que él fuera muerto en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio, aquellos que hemos creído ahora somos salvos y justificados por la sangre de Cristo. Un capítulo antes de esto que acabamos de leer, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que si pecamos, abogado tenemos. ¿Sí? Dice, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, pero dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el versículo 9, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que déjeme decirle, hermanito, hermanita, que si usted o yo somos de las personas que decimos que ya no pecamos más, nos estamos haciendo mentirosos. Y dice el versículo 10 que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Pero Dios no miente, Él sabe lo que somos. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 se lo digo y entiéndalo. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para perdonarlos. ¿A quién? A todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Pero el versículo 18 dice, y el que no cree, ya ha sido condenado. Así que yo le invito, amigo, amiga, si no ha aceptado a Cristo en su corazón, sé que hay personas que no han aceptado a Cristo, que no han sido bautizadas, que se pongan a cuentas con el Señor, que le pidan perdón y que hoy se den cuenta lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, el que nunca pecó. El justo tomó nuestro lugar. Y sabes una cosa, gracias a ese sacrificio nos invita a estar junto con Él en ese lugar donde Él está. Nos invita a estar en el cielo con Él. Pero la gente muchas veces se rehúsa a creer porque quiere seguir viviendo su vida de pecado. No quiere ser confrontado. No quiere dejar lo que ahora hace.
pleitos, vecinos, hay hermanos y hermanas, si está haciendo algo indebido, si le gusta la murmuración, si todavía ve cosas que no deben en el celular, en otro lugar, o escuchan cosas que no deben, pídale perdón al Señor. Hoy es un día para reconciliarnos con Él. Ya después de muertos no hay nada más que hacer, porque después de muertos para el hombre está establecido que siga el juicio. Hoy es el día de salvación. Así que, hermanos, eso fue lo que pasó en la cruz. El propiciatorio fue la cruz donde el hombre, hasta el día de hoy, el pecador que se arrepiente, sigue teniendo un encuentro con Dios. Pero déjame decirle que todo aquel que tiene un encuentro con Dios no es porque está emocionado, eso puede pasar, es válido. Pero todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Dios, hermanos, nunca más vuelve a ser la misma persona. Hay un cambio en su vida. Deja el pecado, deja los vicios, deja lo que sea. Y como cristianos nos estamos santificando día por día. La santificación es progresiva. Y cuando se predica la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay más cosas que tenemos que dejar. Y que hay carácter de Cristo que Dios quiere formar en nosotros. Así que, hermano, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a orar por este día. Padre Celestial, en este día, aquí están mis hermanos, mis hermanas. Tu palabra dice, Padre, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que mis hermanos y mis hermanas pongan esas culpas, esos pecados en tu presencia. Dale tu Espíritu Santo para que podamos reconocer nuestros pecados día por día, pedirte perdón, arrepentirnos verdaderamente y apartarnos de esa vida pecaminosa que nos alejaba de ti, para ahora poder caminar a un lado tuyo, poder caminar, Padre, por ese camino que tú nos marcas. Y ese camino es Cristo, tu nombre dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede ir al Padre sino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si aquí hay hermanos y hermanas, Padre, que no te han aceptado, que no han entregado su vida a Cristo, no se han arrepentido, concédalas el arrepentimiento, Padre, para salvación, que ellos puedan estar entregando su vida a Cristo. Pedir el bautismo, Padre, pronto, para que pasen a formar parte del pueblo de Dios, porque su palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Padre, hoy oramos, rogamos, para que nos haga darnos cuenta día con día de los pecadores que somos y de las faltas que cometemos, para poder día con día estar pidiéndole perdón a usted en arrepentimiento y fe de nuestras oraciones. Poder estimularnos unos a otros, Padre, alentándonos a seguir en este camino con el Señor. Y si hay alguien que no le ha aceptado, Señor, obra en su vida y en su corazón para que le reciba. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, este ha sido mi corto mensaje. Esperamos que haya sido de edificación y de bendición para sus vidas.